Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. Hoy en una sesión más de Visual Basic for Applications vamos a revisar el tema del Select Case en Visual Basic for Applications. La sesión pasada pues vimos ya el tema de la estructura selectiva, pero hablamos de la estructura sí entonces, de la estructura sí entonces sí no y de la estructura sí múltiple. Vamos a hablar entonces de múltiples y múltiple, que para nosotros en programación, en lenguaje, ya es llamada la estructura Select Case. Miremos nuevamente lo que trata esta estructura. Nosotros lo que tenemos básicamente es un selector y por ello tenemos unos valores que cumplen obviamente con el valor del selector, y si corresponde al valor pues se ejecutará una acción, como lo vemos en pantalla. Tenemos el selector, tenemos los valores y tenemos las acciones según correspondan. Selector dice que es la variable de expresión a evaluarse según la cual tomará una de las múltiples decisiones o alternativas. La acción 1 expresa la operación o conjunto de operaciones que se van a realizar si el selector toma el valor 1. Lo mismo sucede con la acción 2 y la acción 1 n, y la acción n más 1 es la que expresa la operación que se va a realizar cuando ya pues continúe el flujo normal del proceso. Tenemos acá, por ejemplo, en esta parte nosotros tenemos igual valor, 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 valor y de otra forma. Este de otra forma es en caso en que no cumpla con los casos anteriores, es decir, que no sea el valor 1, no sea el valor 2, no sea el valor 3, pues bueno, se ejecuta esta acción. Esa es de otra forma. Miren que acá nosotros tenemos valor 1, 2, valor 3, 4, 5. Aquí, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos que si el selector toma el valor 1, 2, se va a realizar una acción, la 1. Si toma el valor de 3, 4 o de 5, se realiza la acción 2. Y pues de cualquier otra forma se realizará esta acción. De la misma forma nosotros podemos hacerlo en Visual Basic. Ya lo había hablado, Visual Basic es una estructura, es un lenguaje de programación de alto nivel, lo que corresponde a que pues nos permite hacer varios condicionamientos, por ejemplo, de manera flexible. Voy a entrar entonces aquí a mi Visual Basic, aquí voy a entrar a desarrollador, aquí entro a Visual Basic. Bien, y acá entonces voy a simplemente darle insertar user form. Acá entonces voy a simplemente a expandir mi formulario y voy a crear un botón de comando. Listo, entonces este va a ser mi primer botón de comando. Acá voy a escribir, por ejemplo, no sé, el Select Case 1. Listo, entonces, ¿cuál es la sintaxis? Permítame aquí, yo subo un poquito el, ya listo, creo que un poquito más. Mejor. Listo, entonces aquí voy a un momento ocultar y pues bueno, estas instrucciones del Select Case pues son uno de los métodos más fáciles y utilizados en Excel cuando se trata de asignar y clasificar en función de una única variable con varios posibles resultados. Vamos entonces a revisar primero la sintaxis, vamos a ver los parámetros y cómo usarlo con varios ejemplos muy sencillos. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Nosotros tenemos aquí un selector de caso, como cuando teníamos en PCIN el segundo, entonces tenemos Select Case y aquí entonces va a ir el selector. Bien, acá lo que nosotros vamos a tener son los casos, entonces el caso, y aquí vamos a tener el valor 1, por ejemplo. Y cada caso, pues entonces aquí tendrá el código con las acciones o acción correspondiente. Acá, por ejemplo, vamos a tener el case valor 2 y aquí entonces vamos a tener el código o códigos con las acciones correspondientes dados al valor 2. Y acá podemos tener entonces case, el valor 3, ¿cierto? Y acá podemos tener, valor 3. Igual podemos tener entonces el código con la acción.
Esta estructura tiene su cierre con endSilk. Este selector puede ser de cualquier tipo de dato, puede ser string, puede ser int, por ejemplo, puede ser de varios tipos, puede ser variant, que es el mismo, ¿no? Variant toma cualquier tipo de dato en Visual Basic for Application. Acá nosotros también podemos tener, por ejemplo, el case, el de otra forma es si no. Entonces, case else, y aquí entonces se ejecutará el código cuando no haya coincidencias. Es decir, cuando no se ejecute el 1 o el 2 o el 3, entonces se ejecuta este código, el case else. Esta es una de las opciones que nosotros tenemos en Visual Basic. Sabemos que nosotros tenemos valores hasta n, hasta los que nosotros queramos utilizar, y este case else es opcional. Si nosotros no queremos, pues no lo utilizamos, igual que en segundo. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar, por ejemplo, aquí voy a cargar, le voy a decir que necesito, no sé, una vocal. Entonces di vocal, as, y la voy a definir de tipo string, es decir, de tipo cadena de caracteres. Entonces lo que voy a hacer con esta vocal es que reciba A, E, I, O, perdón, aquí estoy colocando mal, A, E, I, O, U, y que me dé la respuesta, por ejemplo, de un elefante, del nombre de un animal, de un animal que empiece por esa vocal. Acá, recuerden, vocal, entonces va a ser igual a input box, ingrese la vocal. Bien, aquí entonces nuestro select case para vocal, y arrancamos. Entonces el primer caso va a ser A, dos puntos, aceptar, y acá entonces le voy a decir msgbox, un message que diga, por ejemplo, abeja, case E, dos puntos, msgbox, voy a decir elefante, el case I, dos puntos, msgbox, la iguana, el oso, el unicornio en select. Listo, entonces ahí voy a cerrar esta también de inmediato para que se vea todo el código. Tenemos entonces acá muy sencillo, un ejercicio que va a cargar A, E, I, O, U, ¿cierto? Y acá entonces nos va a decir el nombre de un animalito. Entonces corrámoslo. Entonces le digo que la A y me dice abeja. Si le digo que es E, elefante. Si le digo que es I, la iguana. Si le digo que es O, el oso. Y si le digo que es U, el unicornio. Acá lo que voy a hacer es colocar entonces con A, lo voy a dejar de esta manera sin los dos puntos. Acá le voy a decir que es A y aparece la abeja. Los dos puntos nosotros lo utilizamos mucho en bajo nivel. Vemos que aquí pues no es necesario colocarlos, entonces simplemente los eliminamos. Esto es por el manejo también del lenguaje de programación en bajo nivel.
Aquí entonces voy a colocar A, A mayúscula. Entonces acá le voy a decir que es A mayúscula y me dice abeja. Si es A mayúscula o A minúscula, por ejemplo, y acá lo propio para E mayúscula, acá lo propio para I, para O, y nos ahorramos el problema de tener el teclado o en mayúscula o en minúscula. Muy sencillo, algo muy práctico. Digamos que acá ahora las estoy escribiendo con mayúscula. En programación, en la utilización del Select Case. Bueno, listo, ahí tenemos entonces ya un primer ejercicio con la estructura Select Case. Vamos a mirar otro ejercicio y es, por ejemplo, acá dice, entonces lo que voy a hacer es pues, otro botón de comando, pero acá sí lo voy a colocar entonces ya edades. Y aquí voy a colocar animales. Listo, entonces para edades lo que pretendo hacer es que, dado un rango, me diga si es niño, adolescente o si es adulto. Entonces, primero pues defino mi variable, le voy a decir que es edad as integer. Lo que hablaba al inicio de sesión es que yo puedo definir edad as variant. Variant me recibe cualquier tipo de dato, cualquiera. Acá le voy a decir edad es igual a input box, ingrese la edad. Y empezamos entonces un select case para edad. Acá le digo case de 1 a 14, un MSG box, o por ejemplo puedo decir acá tipo y decirle igual, es niño, ¿cierto? Y acá le digo dim tipo as string, tipo cadena de caracteres, esta variable de acá. Acá le digo case de 15 to 20, entonces le voy a decir tipo, asígnele adolescente. Case si no, por ejemplo, entonces ya le decimos que tipo le asigne adulto. Cierro en select mi estructura y aquí le digo msg box, no sé, clasificación, edad, tipo. Veremos cómo corre el ejercicio. Ya será de edades. Le digo que la edad es de 10 añitos y me dice edad niño. Si le decimos que está entre 15 y 20, es decir 18, me dice que es un adolescente, me faltó la O. Y si le decimos, por ejemplo, que tiene 21, me dice pues ya es un adulto. Ahí tenemos entonces la clasificación, ¿cierto? Según la edad, pero pues obviamente dado algunos intervalos. Podemos trabajar con el case is. Tenemos ahora, o hagamos ahora un ejercicio que sea, por ejemplo, de los grupos. No sé, unos grupos, entonces, si es 1, 2 o 3, va a pertenecer al grupo 1. Si es 4, 5, 6, que pertenezca al grupo 2. Y si no, pertenece al grupo 3. Simplemente. Entonces acá voy a colocar grupos. Y entonces voy a definir un número como numérico entero.
acá le voy a decir input box, ingrese un número, esto para saber el grupo. Acá le decimos selector de caso para X, entonces acá le digo si es 1, 2 o 3, acá le digo que el tipo es igual grupo 1, igual que hicimos ahorita, o de una vez message box grupo 1. Si está entre 4, 5 y 6, o si pertenece, le decimos tipo es grupo 2. Y caso si no, le decimos que el tipo es grupo 3. Cerramos. Bien. Perdón. Acá me falta declarar esta variable, igual que en el caso pasado, dejarla de tipo string y aquí clasificación, pero de los grupos. Y entonces escribimos el tipo. Corro acá grupos, le digo que es el 2 y me dice pertenece al grupo 1. Si le digo que es 4, al grupo 2, y si le digo que es 10, al grupo 3. Muy sencillo, digamos, en este sentido. Empezamos acá pues con vocales, con tipo de dato string, que era lo que quería que revisáramos, donde tenemos en este caso, por ejemplo, separado por coma, si A es minúscula, A mayúscula. Acá tenemos un rango y aquí volvemos a tener el ejercicio muy parecido al primero, pero con datos numéricos. Ahora lo que voy a hacer es revisar un ejercicio, por ejemplo, con las alturas. Entonces, las alturas de las personas. Doble clic y lo que quiero que haga este ejercicio, o lo que pretendo que revisemos, es cuando nosotros tenemos algunos condicionales, ¿cierto? Para esa variable, para hacerlo con un silid case. Acá primero voy a definir mi variable altura. Acá lo podemos dejar como double o como entero. Dejémoslo como entero. Y también a tipo as string. Hacemos el silid case, perdón. Primero pues pedimos el dato, entonces altura, un input, ingrese altura de la persona, por ejemplo. Listo. Y ahora sí hago mi silid case para altura. Entonces, entonces acá le digo case is, si el caso en que sea menor a 140, entonces acá le voy a decir que tipo es igual a bajo. Si en el caso en que sea menor a 170, el tipo es mediano. Case is, acá de una vez dejémosle case si no, tipo igual a alto. ¿130? Mejor. Ahora sí. 130 me dice clasificación altura bajo.
Si le decimos que es 150, me dice que es mediano. Y si le decimos que es de 175, me dice que ya es alto. Bien, entonces acá tenemos varios ejercicios representativos de lo que nosotros podemos hacer con la estructura Sealed Case en programación para Visual Basic for Applications. Vamos a hacer ahora un ejercicio utilizando varias estructuras. ¿Listo? Entonces, aquí corto este video para que podamos hacer una pausa y después continuar con un ejercicio. Gracias.